Buenas noches, mi gente, estamos en redes otra vez, esta vez tratando un tema muy frágil que es sobre la niñez. Veamos que año tras año han ido pasando gobiernos y uno ve cada día más la dejadez de las autoridades con los jóvenes. Los niños están vagándose en la calle, usando vicios, destruyendo su familia, destruyéndose ellos mismos, porque en realidad ellos no es que sean malos, es el tiempo, el momento, la juventud, la vida como se está viviendo ahora mismo, que no es igual que antes, que no había nada, ahora hay de todo mucho. En realidad los jóvenes, los niños, vienen con un mal comportamiento del hogar. Cuando llegan a la escuela, no respetan, si no respetan a sus padres, menos van a respetar a los profesores. Eso vamos viéndolo a diario, donde los jóvenes, los niños están con malos comportamientos en las escuelas, no respetan a los directores, no respetan a los profesores, convocan a los padres, convocan autoridades y los niños siguen haciendo cosas malas, con malos comportamientos, pero en realidad no hay quien lo ayude. Cuando un niño ya no lo soportan en una escuela, le mandan a otra. Si la otra no lo acepta, ya van para su casa, van para la calle ya a vagar, y usted sabe en qué incurren ellos en pocos días, en actos delictivos. Imagínense, no hay quien lo ayude. Yo pienso que en este país debe hacerse un reformatorio, como lo vieron en otros años, donde los niños que tienen malos comportamientos los llevaban a un reformatorio y ahí los niños volvían forjados a su casa, profesionales y con otra idea, con otra postura hacia la vida. Me contaban de muchas personas así quemados y que volvieron hombres ya cultos, para prestar servicio a la sociedad. Esos niños, debe haber un reformatorio, debe hacerse un reformatorio. Los niños no es que un niño, ¿cómo va a decir un hijo a mí que no va a estudiar? Tiene que estudiar. Y si yo no lo puedo poner a estudiar, ¿por qué razón? Los gobiernos deben hacer hincapié en eso. Esos jovencitos hay que ponerlos a estudiar obligados. Hacer un reformatorio donde ellos estudien. Porque no podemos esperar después, años más tarde. No lo ayudamos ahora, mañana son futuros delincuentes. Entonces es muy triste uno ver, no importa el estilo de vida que lleva un joven, cuando le meten 20 y 30 tiros por ahí, una familia destruida. Hay cosas que se pueden corregir ahora, siempre van a haber jóvenes descarriados, pero si pongamos un poquito de empeño, esos niños podrán encaminarse y podrán ser jóvenes que aportarán mucho a la sociedad dominicana y a su familia. Esperemos en Dios que las nuevas autoridades, el nuevo presidente Luis Abinader, que sabemos que es un hombre que tiene mucha capacidad y que tiene mucha percepción en el país, en él, en lo que puede hacer por nuestro país, que hagan hincapié con eso, porque los niños son la plataforma, son el futuro del mañana. Nuestra etapa va finalizando, pero vienen ellos, y tengamos que pensar en los jóvenes, tengamos que pensar en ellos para un futuro. Si no lo preparamos ahora, no habrá futuro en nuestro país. Bendiciones.